Mis hermanos queridos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión de Senderos de la Esperanza, eh, nuestra reunión semanal que transmitimos hoy, día sábado, a través del Facebook Live y estará a disposición de ustedes también posteriormente en YouTube. Hoy tenemos una hermosa conferencia que nos va a dar nuestra querida hermana Zaida Villarraga. Para iniciar nuestra sesión del día de hoy, entonces vamos a inspirarnos para escuchar esta conferencia de miedo y autoconfianza. Un tema que es por demás importante, que nos va a inspirar sobre todo para beneficio de nuestra vida diaria. Los quiero invitar inicialmente a que hagamos una oración para inspirarnos y para inspirar a nuestra conferencista del día de hoy. Cerremos nuestros ojos, dispongámonos mentalmente para entrar en contacto con el mundo superior espiritual. Te pedimos, Padre Eterno, que hoy que estamos aquí unidos por la tecnología, todos estos hermanos deseosos de aprendizaje reciban la inspiración que tú les has de brindar a... Perdón. La inspiración que le has de brindar a nuestra conferencista del día de hoy para que podamos escuchar su voz, su inspiración. Y te pedimos de igual manera, Señor, por aquellos seres que están necesitados de tu luz. Pedimos entre nosotros la presencia de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y de los buenos espíritus, guías y protectores de Senderos de la Esperanza, para que nos acompañen en esta jornada. Sin más preámbulo, entonces le damos la palabra a nuestra querida Zaida Villarraga. Zaidita, bienvenida a Senderos de la Esperanza. Buenas tardes para todos. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Aquí voy a colocar para poder ver mejor. Bueno, es una alegría estar compartiendo esta tarde este tema, pues tan necesario en estos momentos particulares, pero en general para la humanidad y para el desarrollo del ser humano. En la tarde de hoy vamos a probar una metodología diferente a la que normalmente manejamos aquí en Senderos de la Esperanza. Es una propuesta más interactiva. La idea es que vamos a estar compartiendo, sí, alrededor del tema, pero vamos a hacer una interacción. Voy a estar haciendo preguntas con relación al tema y voy a estar mirando aquí lo que ustedes vayan contestando y vamos a poder generar una interacción más fluida. Permítanme, yo aquí coloco esto para poder ver. Saludar a la gente que ya se está conectando. Y aquí me da un segundito mientras abre. Bueno. Lo primero que quisiera hablar es, hay gente que se está conectando y que realmente no es espírita, es simpatizante o se está comenzando a acercar a la doctrina espírita. He visto varias preguntas al respecto, entonces por ello quisiera comenzar hablando, pues que esta conferencia, obviamente, que es dentro de un grupo espírita, está basada de su visión del miedo y la autoconfianza en los principios psicológicos combinados con los principios de la doctrina espírita, que realmente se entrelazan muchísimo y tienen mucho a ver. El espiritismo, para los que no los conozcan, nosotros creemos en un Dios, una fuerza creadora suprema, creadora del universo, inteligencia máxima. Creemos en la pluralidad de existencias, quiere decir que tenemos una sola vida, pero tenemos varias existencias en las que venimos a encarnar y desencarnamos, y en cada encarnación realizamos diferentes tipos de aprendizajes que van ayudando en el proceso evolutivo de nuestro espíritu, de nuestro ser.
y esa evolución tiene como dos grandes alitas, una parte moral y una parte intelectual, y la idea es que aprendamos, lo que aprendemos en cada encarnación nos va ayudando a desarrollar esas alitas al tiempo. O lo ideal sería que fuera el tiempo, pero por lo general desarrollamos más una parte que la otra, pero la ideal es que lleguemos a balancear ese proceso evolutivo de ambas alitas. Creemos también en la pluralidad de mundos habitados, es decir, que no solamente hay vida en este planeta Tierra, sino que a través del desarrollo evolutivo de los seres, también existe un desarrollo evolutivo de los planetas, y en ellos nos vamos acoplando según el grado evolutivo. Entonces hay unos mundos primitivos, unos mundos de expresión y pruebas, unos mundos de regeneración y unos mundos felices, con unas subcategorías, pero en general es esto. Y según la evolución, el desarrollo evolutivo del ser, vamos transitando en estos planetas, en este proceso de ascensión evolutiva. Creemos en una ley de causa y efecto, es decir, que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa según la cualidad de los actos, los pensamientos y los sentimientos que tengamos. De allí la importancia o la motivación de la doctrina espírita por estar en constante autoconocimiento, en el conocimiento y en el autoconocimiento y en el desarrollo integral del ser, en la evolución constante en la parte moral y en la parte intelectual. Entonces, contextualizado de esta manera, en la tarde de hoy quiero comenzar preguntándoles a todos, ustedes, ¿qué creen que es el miedo? ¿No? Primero, habría que aclarar qué concepción, qué conceptualización tenemos cada uno de nosotros. Y en caso que alguno de ustedes quiera compartir, que la idea es que podamos justamente compartir esto, ¿cuáles son los miedos más comunes? ¿Cuáles son los miedos que por lo general tenemos, sentimos a lo largo de nuestra vida y que escuchamos también en la cotidianidad que existen estos miedos? Entonces, a ver cómo vamos a estar hoy de participativos y no solamente en una escucha pasiva en la que normalmente estamos, sino que estamos promoviendo justamente una participación por parte de todos. ¿Qué miedos son los que normalmente nosotros tenemos? ¿Qué miedos son los que por lo general nosotros a lo largo de nuestra vida vamos sintiendo? A perder a un ser querido. Muy bien, aquí Diana nos comparte. Sí, es muy cierto. Es uno de los 7 temores básicos que nos describe Juana de Ángeles justamente en este libro muy interesante que se llama Directrices para el Éxito, de Divaldo Pereira Franco, que tiene un capítulo muy interesante que se llama justamente Miedo y autoconfianza. A la muerte, al futuro, a la incertidumbre. Muy bien, comenta Liliana. ¿Qué otros miedos tenemos? ¿Qué hemos sentido en nuestra cotidianidad? Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido y sentido algún tipo de miedo. ¿Quién más? Hay 7 miedos básicos. Nos habla Juana de Ángeles a través de Divaldo, a las circunstancias, a lo que nos va ocurriendo en el día a día. Nos habla que hay 7 miedos básicos, bueno, 6, pero realmente yo amplío otros más, que están relacionados, todos ellos tienen un común denominador que es la pérdida de algo. A la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a la crítica, a perder el amor, el cariño de un ser querido, a la pobreza. Están asociados con la pérdida de alguna cosa. Y yo agregaría otros más que es, mucha gente narra, no solo a nivel terapéutico, sino a nivel cotidiano, el miedo a la soledad, y por eso se vincula con relaciones que no son muy positivas, que resultan siendo tóxicas, y las perpetúan por el miedo a estar solos o a estar consigo mismos. El miedo al fracaso, que paradójicamente muchas veces también es el miedo al éxito, y por miedo a fracasar, no tampoco nos exponemos a una situación en la que puede ser realmente una situación de éxito. A un evento particular, específico, o a una cosa, que en este caso sería una fobia, que ya veremos la diferencia entre miedo y fobia, y ataque de pánico, que son 3 conceptos diferentes. Entonces, miren, estos 9 miedos básicos que encontramos
están relacionados con la pérdida de algo. En la muerte es con la pérdida de la vida. Y muchas veces, muchos espíritas tenemos miedo aún a ese fenómeno, a ese proceso particular que yo estoy trabajando de forma específica a nivel profesional en este momento. A la vejez es perder la juventud, perder esa vitalidad. Por eso es que muchos procedimientos quirúrgicos o químicos o farmacéuticos que hablan de esta eterna juventud tienen mucho eco en la población, porque hay un temor, un deseo de que el cuerpo no se degrade, de que las funciones físicas no se pierdan, y es un proceso que paulatinamente se tiene que dar por el uso natural del cuerpo y el desgaste natural del fluido vital que nos está dado para esta encarnación. El temor a la enfermedad es el temor a la pérdida de la salud, del bienestar, de las funciones, de las habilidades, de todo nuestro cuerpo y nuestros órganos vitales, que también por un lado está dado, que de forma natural pues va a haber un desgaste, pero que también depende del uso racional, amoroso y cuidadoso que demos a este cuerpo, que va a tener un mejor fin o un no mejor fin nuestro cuerpo. Entonces hay también un llamado a la conciencia y al autocuidado. Miedo a la pobreza, a perder las pocas o muchas riquezas o posesiones materiales que nosotros tengamos. Y esto también se relaciona con el apego. Y ya la filosofía budista también nos habla de que la fuente de todo sufrimiento justamente es el apego. El apego al dinero, al cargo, al hogar, al carro. Y tememos la pérdida de eso porque muchas veces nos hace perder es el estatus, el reconocimiento, el posicionamiento ante otros seres humanos, nos puede ver abocados a una situación de dificultad en el que tengamos que rediseñarnos y que tengamos que sacar otros recursos, salir de nuestro status quo para aprender a generar otro tipo de recursos de otra manera. Entonces eso nos hace, nos genera ese miedo de salir de esa zona de confort. A la crítica. Cuando nosotros tenemos miedo a esa crítica es porque tenemos miedo a perder una imagen, un estatus social o una imagen, una representación que tenga la gente sobre nosotros. Entonces, esto nos hace un llamado a qué tanto estamos actuando desde nuestro ser en transparencia y no estamos tratando de mostrar otras máscaras sociales para recibir aceptación, para recibir el cariño, para protegernos aparentemente de ser heridos o de ser cuestionados. Eso nos hace un llamado a qué tan integrado está entonces nuestro ser, si estamos actuando desde las máscaras del ego o desde la profundidad de nuestro ser. La pérdida de un afecto profundo, que ya lo enunciaba, que tiene que ver con no realmente un amor, porque el amor no es apego, pero hemos aprendido de alguna manera que es como si fuera condicional o si fuera exclusivo. Entonces la pérdida de un amor que no tiene que ser necesariamente un amor romántico, puede ser el amor de cualquier otro ser querido, nos genera temor. Y allí se generan entonces conductas de dependencia que no son mental y psicológicamente sanas, porque no permiten un sano desarrollo realmente de ninguna de las dos personas. Y allí tenemos que trabajar es en nuestro autoamor, en la capacidad de conocernos, de autogestionarnos, de reconocernos, de valorarnos y tener la confianza de que además nosotros no dependemos de otro ser humano y que podemos generar este tipo de sentimientos y de relaciones y de vínculos de múltiples maneras. El amor y los vínculos, entre más uno los cultiva, realmente más se retroalimentan y más amor y amistad genera a su alrededor. El miedo a la soledad. Uno de los grandes problemas que tenemos como individuos en esta sociedad es que a pesar de estar aparentemente tan conectados a través de esta virtualidad, nos cuesta trabajo conectarnos con nosotros mismos. Y fue una de las cosas que nos dio un giro en esta época de cuarentena y de pandemia, porque no pudimos estar más distraídos con otras cosas y nos encontramos y nos pusimos en contacto
con cosas personales que probablemente no nos gustan, nos generan ansiedad, angustia o disconfort. Entonces, aprender a estar con uno mismo es una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti mismo, porque justamente también te previene de caer en situaciones de relaciones no favorables, no solo como con parejas, sino también con amigos o incluso entre familiares. El miedo al fracaso, es el miedo a perder el reconocimiento, a verse como menos delante de las otras personas, a no lograr un objetivo, sabiendo que no somos perfectos y que podemos ser falibles. Y finalmente, el miedo a un evento particular que se determina o que psicológicamente se conoce como una fobia. Es un miedo irracional, extremo, exacerbado a una cosa en particular, a una situación, a una persona, a un objeto o por ejemplo, a estar en espacios abiertos o estar en espacios cerrados. Y vamos a ver cómo ello tiene unas matrices periespirituales que están grabadas allí tan profundamente que se manifiestan como fobias en la encarnación presente. Entonces, ¿qué puedo hacer ante cada uno de ellos? Es justamente la propuesta en esta tarde, hablar de los miedos para poder hablar de las soluciones y de cómo podemos trabajar desde el ser cultivando esa confianza, esa serenidad, esa fe razonada en que no estamos solos y que existe un porqué y un para qué de cada una de las cosas que nos ocurren. Para las personas que fueron conectándose posteriormente, hoy estamos manejando una metodología diferente y les estamos invitando a que a través del chat nos compartan sus miedos o las preguntas que vayamos realizando para hacerlo un poquito más interactivo. Aquí nos siguen colocando algunos de los miedos que ya fuimos comentando. Okay. Ahora el asunto es, estos miedos, esta sensación de miedo, que puede ser, ya vimos a diferentes factores, aquí están enunciados unos principales, pero seguramente cada uno de forma personal tendremos otros miedos particulares. El asunto es reconocer y saber que ese miedo, por un lado, no es negativo. El miedo es una de las emociones básicas que está relacionada con el instinto de supervivencia. El miedo tiene unas características que nos permiten estar alerta, estar pendientes. Cuando sentimos ese miedo, nosotros podemos estar más atentos a lo que está pasando en el ambiente y por lo tanto podemos prevenir algún peligro potencial real. ¿Cuál es el problema del miedo? Cuando este miedo se presenta de forma exacerbada, o sea, es irracional, es un miedo que no puedes controlar, que genera toda una activación biológica muy fuerte, que te impide el disfrute de las cosas cotidianas, que se generaliza a muchos aspectos y momentos y tiempos de tu vida y que hace que tengas unas conductas básicas que son escape, huida o ataque. Entonces, cuando este miedo tiene estas características, es cuando debemos hacer un pare y observarlo. Porque sentir miedo ante una situación novedosa, ante una situación diferente, ante algo que nos genera expectativa, es normal y es natural y hace que haya una activación biológica que nos permite estar como más listos, como más fuertes, como a responder de una forma más eficiente y efectiva. El asunto es reconocer cuando ese miedo entonces ya es irracional y está siendo disfuncional, está generando un malestar. Esto va asociado a nivel espiritual con el hecho de que cuando nosotros comenzamos a vibrar en el miedo, estamos todo el tiempo temerosos, estamos con pensamientos de angustia recurrentes, muchas veces sobre temas particulares, esto hace que nuestro patrón vibratorio energético se sintonice con espíritus que están vibrando en la misma intensidad o con aquellos espíritus que se nutren
de esa sensación de miedo y entonces vienen a hacernos sentir de alguna manera más miedo, a inculcar más pensamientos relacionados con eso. Es el momento entonces en que nosotros debemos en conciencia tener una actitud proactiva para mediar este tipo de pensamientos y sentimientos para que no generen en un miedo crónico y puedan convertir incluso en miedos irracionales y angustias de forma permanente. Ya que esto a nivel biológico de forma recurrente, pues tiene un efecto en nuestro sistema inmunológico, en toda nuestra biología, bajando las defensas, haciéndonos más proclives a que las sustancias, los neurotransmisores que están relacionados con la activación permanente, con el miedo, que aceleran el corazón, que en circunstancias normales nos servirían para afrontar un peligro, pues de forma crónica van generando un daño a nivel cardiovascular, la parte respiratoria, nuestro sistema nervioso. Entonces, tiene un efecto a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel vibratorio. Esa es la importancia de reconocer cuando ese miedo se está prolongando mucho y cuando tengo que tener alguna acción para contrarrestar los efectos y para racionalizar. Porque de hecho, si estamos teniendo de forma muy recurrente miedos o un miedo en particular, puede que sea ese uno de los compromisos reencarnatorios para venir a trabajar y a superar eso que viene en nuestro espíritu, porque recordemos que nosotros somos espíritus, somos seres psicológicos que encarnamos y desencarnamos, pero nuestra parte psicológica, lo que es nuestra memoria, nuestra capacidad de sentir, nuestros miedos, lo positivo y lo negativo, está realmente en la matriz de espiritual, no está en el cuerpo. Por lo tanto, al desencarnar, llevamos esas mismas tendencias, cualidades o capacidades. Entonces, puede ser uno de los grandes trabajos que tengamos para realizar en esta encarnación, fortalecer nuestra confianza, sentirnos más seguros, más tranquilos y más felices ante las diferentes situaciones. Entonces, ¿por qué creen que no todos, a ver quién quiere contestar, por qué no todos desarrollamos los mismos miedos, a pesar de que de pronto estemos en las mismas circunstancias? Digamos, dentro de una familia o dentro de un contexto familiar, estuvimos expuestos a las mismas situaciones, pero no desarrollamos los mismos miedos. A veces un miembro de la familia o de la pareja o de alguien con lo que convivamos permanentemente, que deberíamos tener unas reacciones muy similares, pues no tenemos las mismas miedos, las mismas susceptibilidades. Esto ocurre justamente porque la raíz puede estar en dos partes. Una, alguna vivencia traumática, entre comillas, que hayamos vivido en la encarnación presente. De pronto fuimos a una piscina a nadar y estábamos muy chiquitos y entonces casi nos ahogamos y entonces obviamente guardamos algún tipo de memoria emocional de ese evento que fue traumático y que puede que a nivel consciente no, pero a nivel inconsciente quedan aquellas memorias y después tengo esa aversión o ese miedo a entrar a una piscina o a aquellas fuentes de agua donde no pueda tocar el piso en el agua, etcétera, etcétera. Pero también ocurre que esas matrices de esos miedos, sobre todo cuando son tan profundos, irracionales y no hubo nada en nuestra vida presente que nos lo generara, vienen determinadas por experiencias de vidas pasadas. A veces son leves y a veces son muy fuertes. Cuando son muy fuertes se presentan con la característica de fobias o de un evento desencadenante. Y cuando son leves vienen como tendencias. Entonces, aquellas tendencias a que yo soy muy temeroso para confiar en mí mismo o tengo mucho temor a entrar en una relación de pareja porque yo siento que me van a engañar, va a pasar algo. Sí, hay una tendencia que en esta vida puede que sea su primera o segunda relación de pareja y que no haya nada que racionalmente le diga, ok, si eso puede pasar, eso siempre va a pasar. Pero esa preocupación, esa angustia, ese temor viene de un pasado y por lo tanto se manifiesta psicológica, emocional y comportamentalmente en esta encarnación, en la vida presente.
También se puede dar por circunstancias que se vivieron en los periodos entre vidas, cuando estamos en el umbral o cuando estamos en ciertos lugares espirituales en los que nos afinizamos por nuestras tendencias de otras vidas y vivimos también situaciones difíciles con algunos, de pronto, algunos espíritus con los que teníamos deudas de un ayer o con unas afinidades no muy positivas que nos llevan a estar en lugares espirituales también no muy agradables y por lo tanto cuando nacemos pues tenemos esas impresiones, ese miedo probablemente de reencontrarnos con alguien o que nos están persiguiendo, que no sabemos realmente de dónde viene, ni quién, ni sabemos particularmente hacia qué es el miedo, pero está esa sensación de miedo que nos hace estar más introvertidos, que nos hace disfrutar la vida como podríamos realmente hacerla. Hay miedos particulares que ya vamos a ver que tienen que ver con fobias. Bueno, entonces estas matrices del miedo que tienen un origen, ya vimos que puede ser de esta encarnación o de otra encarnación, que quedan grabados en nuestros archivos periespirituales, la idea es que podamos educarlos y trascenderlos. Y la única forma de hacerlo es a través de un proceso activo consciente de reconocerlos, de observarlos y de trabajarlos. Nadie va a poder hacer ese proceso por nosotros. Nadie va a poder trascender una etapa de la vida, un miedo, como tampoco nadie puede vivir las experiencias felices por nosotros. Entonces es un proceso en que la doctrina espírita nos da unas herramientas, primero nos da unas explicaciones y luego nos da unas herramientas para poder trascenderlo de una forma plena y afianzar eso profundamente en los nuevos archivos perispirituales, en los cuales vamos a depurar esas cosas que quedaron como, yo les llamo como burbujitas de un pasado, que están haciendo ruido, que quedan allá haciendo ruido, y que necesitamos limpiar o que desaparezcan para poder avanzar en nuestro desarrollo de nuestro ser. Porque hay muchos miedos que nos pueden dejar allí justamente paralizados y no nos permiten dar un paso más allá en el desarrollo evolutivo de nuestro ser. Entonces, la vida nos va a poner las oportunidades para que podamos trascender esos miedos. Necesitamos que nos ponga como la piedrita que nos desencadena aquel miedo o que nos reta a esa sensación de miedo para poder trascenderlo. Y allí podemos entonces comenzar a resignificar aquellas cosas que consideramos problemas, dificultades, que nos están generando ese miedo, porque si las resignificamos sabemos que son el elemento de aprendizaje a través del cual yo voy a lograr trascender finalmente ese miedo. Si en mi matriz periespiritual no estuviera ya un miedo a esa cosa particular o a esa situación particular, la vejez, la muerte, la riqueza, la pobreza, los afectos, pues nosotros no sentiríamos ya miedo sobre eso. De pronto, si les pregunto a ustedes de 1 a 10 cómo se califican en los 9 miedos que están aquí, de pronto algunos puntuarían muy alto en uno y muy bajito en otro. Es porque eso ya lo trascendieron, ya lo trabajaron. Como las tendencias y los vicios, que ya algunos los tenemos nosotros bien trabajados en esta encarnación y aún otros venimos ya con esa fortaleza de antes y otros los tendremos que trabajar en otra encarnación porque no todo lo podremos abarcar en esto. Pero lo importante sí es retarnos cada día a integrar cada vez más nuestro ser. Entonces, como seres psicológicos, espirituales y maduros, deberíamos ante el miedo no tener las 3 conductas de huida, escape o ataque, sino quedarnos allí, observar, escuchar, ver, entender qué es lo que ese miedo nos está enseñando, qué es lo que nos está tocando, cuál es el núcleo del aprendizaje que necesitamos tener allí. Reconocer qué tan irracional es, qué tan fuerte está y tomar acción al respecto. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero, ya lo iniciamos, es reconocerlo. Si nosotros no reconocemos que tenemos un problema, una dificultad, un problema de comunicación, etcétera, etcétera, el problema que sea, no vamos a poder intervenir efectivamente sobre él. Una vez que lo reconocemos, aceptar que va a ser un proceso que no va a ser de un día para otro, de un instante para otro,
sino que va a ser un proceso de perseverancia y de constancia, que nos lo dice en el Evangelio según el Espiritismo justamente, que va a conllevar humildad, que va a conllevar un trabajo constante de autoconocimiento, de retarnos, de ir un pasito más allá. Está muy de moda hablar de salir de la zona de confort, justamente salir de esa zona en la que nos sentimos seguros, sabiendo que podemos volver en cualquier instante nuevamente a esa zona de seguridad, pero que en ese ir y venir, de acercarnos a aquella situación que nos da miedo, estamos generando una zona de aprendizaje. Nos vamos moviendo cada vez más y vamos ampliando nuestro campo de seguridad. Es importante sí que sepamos reconocer lo que es una amenaza real a una amenaza irracional, porque tampoco es pasarnos al otro lado de que no siento miedo nunca ante nada, que puedo confrontar todo, que vengas y cuántos son, porque eso tampoco es una conducta saludable. Es reconocer aquellos miedos que realmente me están generando un disconfort, que no me dejan disfrutar bien de la vida, que están siendo un obstáculo para mí, porque aquellos otros miedos que sí me alertan de cosas ante las que tengo que tener cuidado, esos miedos es saludable y ese sí lo debemos como conservar, entre comillas, es el que nos permite continuar como seres humanos. Una vez que lo reconozco, entonces el paso a actuar es, si depende de las características que está presentando en nuestra vida, necesitamos un apoyo terapéutico que nos ayude, que nos dé las herramientas, las estrategias para poder avanzar, se llama a través de aproximaciones sucesivas, en el encuentro de este miedo e ir elaborando. Okay. A nivel social necesitamos tener un soporte. Nuestra familia resulta siendo un soporte importante para poder confrontar y transitar estos miedos. ¿Podemos hacerlo solos? Claro que sí, pero el apoyo social resulta supremamente importante para aquellos momentos de mayor dificultad, de mayor estrés, entre comillas, que nos genera ese miedo. Entonces, podemos aliar a nuestra familia o a nuestros seres queridos, así, mira, estoy trabajando este tema, que es difícil para mí, puede que para ti sea algo muy normal, no sé, por ejemplo, hablar en público. A ti no te da miedo, pero a mí sí, y necesito trabajarlo. Entonces, conseguir aliados en la familia, en los amigos, ayuda a potenciar esa sensación de confianza, de que tengo un soporte a mi alrededor que me va a ayudar a trascender ese instante. A nivel espiritual, la doctrina espírita nos brinda muchas terapéuticas que nos ayudan para fortalecer nuestra parte psicológica y nuestra parte mental. Por ejemplo, la oración. La oración que ya ha sido ampliamente hablada en otras conferencias y que está siendo estudiada a nivel científico en diferentes lugares, no espíritas o no religiosos, pero están viendo los efectos que tiene cuando la persona, que incluso de diferentes creencias religiosas, se pone en actitud meditativa o contemplativa o de oración, y cómo esa vibración tiene un efecto a nivel biológico en marcadores de sangre, de ciertos neurotransmisores, que elevan la inmunidad, que ayudan al bienestar, generan sustancias que son benéficas para el organismo, y entrar conscientemente en esos estados meditativos de concentración, de oración y de meditación, ayuda a estar más presente y estar más consciente para cuando aquellas sensaciones de miedo van surgiendo, poderlas reconocer y frenar antes de que inicien un bucle mayor. Al poder reconocerlas, al tener mayor nivel de conciencia, puedo pararlas, puedo racionalizarlas y evitar que salgan en descontrol o que se cronifiquen a lo largo del tiempo. También dentro de los centros espíritas, y lo puede hacer usted en su casa, dejar un vasito de agua fluidificada, que cuando oramos con fe,
hay entidades espirituales afines a nosotros que ayudan a poner esencias que nos ayudan a trabajar o armonizar cosas particulares que nosotros necesitamos. Los pases que realizamos también en los centros espíritas. Ninguno de estos tratamientos por sí solos quiere decir que van a solucionar su miedo, pero todos estos en conjunto, lo psicológico, lo social, lo familiar y lo espiritual, van a ayudar, le van a dar unas bases fuertes y firmes para poder confrontarlo mejor, para tener la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la karma, la racionalidad de enfrentar aquel miedo. El miedo tampoco quiere decir que vaya a desaparecer por completo. Pregúntele usted a cualquier, no sé, cantante o cualquier persona que haga exposiciones públicas y le va a decir que siempre al iniciar está ese miedito, está esa sensación. El asunto es aprender a modificar esa energía, porque el miedo tiene una energía grande, fuerte, tanto que nos permite reaccionar de unas formas que no lo pensamos en situaciones de peligro. Transformar ese miedo en energía propositiva. Y hay una película muy bonita, infantil, se llama Monster Inc., que habla muy didácticamente de eso, como el miedo tiene una fuerza muy grande, pero la alegría y la risa tuvieron una alegría mucho mayor. Entonces, transformar esa energía como un motor propulsor para el desarrollo del ser. Esto nos va a ayudar mucho. Y estoy segura que muchos de nosotros, y aquí sí quieren comentarlo, han tenido situaciones en su vida, y eso puede ser parte de lo importante de generar estos aprendizajes. Es que perdí aquí no estoy pudiendo ver en este instante los comentarios que puedan estar colocando, entonces, a ver si podía verlos nuevamente. Eso, poder convertir ese temor paralizante en energía que te catapulte el desarrollo de las cosas, es fantástico. Y eso se va dando en la medida que yo voy haciéndome amiga del miedo. A no verlo como algo negativo, sino como algo positivo que me está diciendo algo y que no es él el que controla mi comportamiento, mis decisiones, mis sentimientos, sino que soy yo como ente pensante que utilizo esta herramienta, este miedo que me está diciendo algo, ok, aquí hay energía, aquí pasa algo, y lo transformo, agarro esa energía y la transformo en energía para confrontar la situación que esté viviendo. Ahora, la invitación no es para que comencemos del miedo mayor al miedo menor, sino al contrario, hagamos una lista de aquellos miedos que nosotros tengamos y cataloguémoslos de mayor a menor y agarremos el chiquito primero para, en la medida que podemos confrontar el primer miedo, eso nos va a dar una confianza y una seguridad para poder tener más herramientas para el siguiente. Y así vamos escalando hasta la conquista total de la seguridad y la tranquilidad de nuestro ser. Porque vivir desde el miedo tampoco es una opción. El miedo hay que ponerlo en su justo lugar como una herramienta, como un instrumento, como un instinto de supervivencia, como que está allí, que nos sirve y nos es útil, pero no para que domine nuestra existencia y entonces no nos permita desarrollar ideas que queramos hacer o expresar los sentimientos o poner límites, porque todo esto nos puede posibilitar o nos puede dificultar. ¿Cómo vamos hasta allí? Aquí nos comentan casos particulares que vamos a ver al final, cuando son miedos específicos a ciertas situaciones particulares. Bien, entonces, cuando hacemos esta evaluación, esta categorización de los temores, podemos agarrarlos uno a uno, porque si los tenemos, ni siquiera, si no los conocemos, pero están allí actuando todo el tiempo, nos van a hacer mucho ruido en la cotidianidad y nos van a impedir ver con claridad y resolver las situaciones. Entonces, es natural que de forma instintiva nosotros tendamos a alejarnos del dolor y a acercarnos al placer. Entonces, si tengo miedo a X cosa, prefiero dejarla allí quietica y no trabajarla
y irme a mi zona segura, que me genera una sensación de placer, aunque me deje aquí encerradita y no me permita explorar otros espacios. Eso es una cosa que se llama economía biológica. Nos hace que gastemos menos energía para conservarla para otro tipo de cosas. El asunto es que si nos paraliza para no hacer otras cosas que necesitamos y que queremos hacer para el desarrollo pleno del ser, entonces necesitamos aprender a acercarnos a ello de una manera diferente. Y si lo pensamos en nuestra existencia, y aquí les hago la pregunta a todos, piensen en qué momentos de su vida usted ha tenido momentos importantes de desarrollo y de crecimiento. ¿En qué momentos de su vida usted ha tenido momentos importantes de desarrollo y de crecimiento? En esos momentos en que está todo tranquilo, en que está todo seguro, en que está asegurado el sueldito, en que está asegurada la familia, en que está asegurado todo, en que estoy con salud y todo, o en aquellos momentos en donde justamente hay un giro, una cosa inesperada y me echan del trabajo o cambio el trabajo o me voy para otro país o se termina una relación o tengo una enfermedad. Y contesten allí en el chat para compartir, para no sentirme aquí solita y saber que están también interactuando y que lo están sobre todo incorporando a sus vidas. ¿En qué situaciones personales ustedes han sentido más ese crecimiento como seres humanos? En aquellos en que estamos completamente seguros, tranquilos, que está así casi como que la línea del electrocardiograma como quietecita, o en aquellos momentos en que justamente subimos y bajamos y hay unos giros inesperados que nos generan esos cambios, nos generan y nos abocan a que sí o sí tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, sí o sí, aquí tuvimos que aprender a ser muy tecnológicos en todos los centros espíritas. Una situación crítica nos permitió justamente llevar y generar aprendizajes. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Piensa en aquellos momentos en que usted tuvo mucho miedo de hacer cosas, de casarse, de tener un hijo, de cambiar de trabajo. Sí, sintió miedo, pero a pesar del miedo lo hizo. Y seguramente los resultados de eso fueron muy positivos. Creció profesionalmente, pudo desarrollar un proyecto que tenía allí pendiente, pudo salir de una relación que no era positiva, pudo entrar en una relación que sí fue saludable. Entonces, miren cómo el trascender, y si le pregunto a cada uno de ustedes, en la historia de su propia vida, y ahí ese es un ejercicio psicológico muy poderoso cuando uno se sienta y escribe la historia de sus logros personales o qué miedos ha confrontado y ha trascendido, y cuando los mira y los observa, y el ejercicio es escribirlos para poderlos ver, se da cuenta, caramba, tal vez tengo mucho más valor y tengo mucha más autodeterminación y fuerza de la que yo realmente pensaba, porque ya he trascendido muchas veces muchos miedos. Entonces, puedo, con esa energía, con ese aprendizaje que el trascender estos miedos me generaron, trascender otros miedos. Debemos entonces celebrar, reconocer y celebrar los logros que ya hemos tenido a ese respecto y extrapolar ese conocimiento a la nueva desarrollo y confrontación de los miedos, para estar alertas y para estar vigilantes, que es una cosa que nos enseña mucho la doctrina espírita, el orad y vigilad. No solamente el orar es lo que nos ayuda, sino el estar vigilantes, que significa estar atentos a lo que ocurre, a qué pensamientos nos llegan. El miedo a veces comienza muchas veces de una forma muy sutil, como un pensamiento muy leve. Ay, si se muere, por ejemplo, me ha pasado con mi hija. Ay, tu hija se va a morir de la peor manera. Pero son pensamientos así que llegan de la nada. Allí está la capacidad de estar vigilante, ok, este pensamiento no es mío, o este pensamiento de dónde llegó, o este pensamiento no le doy cabida. Porque si mi hilo de pensamiento es, ay, sí, realmente, y terrible si pasa, y entonces me comienzo a imaginar las formas posibles en que se puede morir, eso me va generando que yo estoy dándole campo y cabida al miedo y ese miedo está creciendo. Versus sí, en una posición muy madura, psicológicamente hablando, yo observo ese pensamiento y digo que ese pensamiento
no le voy a dar cabida. Si llega a pasar lo que tenga que pasar, no está en mis manos. Yo continúo haciendo y cuidando de mi hija lo mejor que puedo, pero no le doy más cabida, porque si no el hilo que me va a llevar por ese otro camino va a ser justamente el de afinizarme vibratoriamente con aquellos espíritus que están allí presentes, buscando desestabilizar. Entonces, estar vigilantes, ser conscientes que somos espíritus en evolución, que no vamos a aprender y a trascender las cosas de un momento a otro, pero que venimos a trabajar activamente, por ello a través del conocimiento de sí mismo y de la reforma personal. Ya que si nosotros no estamos atentos y vigilantes a ellos, esto se puede convertir en un trastorno del comportamiento, un trastorno emocional y psicológico, y incluso en trastornos obsesivos, porque estamos dando cabida a la entrada de esos elementos perturbadores que nosotros estamos afinizando y que terminan generando incluso simbiosis muy graves que pueden terminar en patologías muy severas. Lo otro es que aprendamos a reconocer nuestras fortalezas. Y qué tanto te conoces tú para saber cuáles son tus fortalezas y cómo esas fortalezas las puedes dirigir a atacar o a trascender esos miedos. Si no conoces tus fortalezas, entonces no las vas a poder utilizar propositivamente hacia eso. Por ejemplo, para mí las mías son la gratitud y el amor por el conocimiento. Son dos de mis grandes fortalezas. Cuando tengo situaciones en las que siento miedo, utilizo esas dos fortalezas. Uno, orando en gratitud o sintiendo la gratitud por todo lo que tengo a mi alrededor. Y hay un dicho muy, muy bonito y muy famoso que dice que cuando tú cultivas la gratitud y estás en estado de gratitud, el miedo no puede entrar. La sensación de miedo cuando está la gratitud no puede estar, y hace el ejercicio. Si estás en gratitud, agradeciendo por lo que tienes, por lo que eres, por las oportunidades, no hay cabida en ese momento para la sensación de miedo. Entonces, agarrarte de tus fortalezas te puede ayudar a ser una palanca para superar esto. ¿Usted conoce sus fortalezas? ¿Qué tanto se conoce? ¿Cuáles son? ¿Y las usa activamente? Realmente la mayoría del tiempo no nos conocemos, no conocemos las capacidades que tenemos. Es la importancia de esos ejercicios de autoconocimiento escritos para ponerlo afuera, para que sea un hábito, como lo decía San Agustín, hacer esa recopilación y esa compilación cada noche. Muchas veces ni siquiera somos conscientes también del miedo tan grande que tenemos a X o Y cosa hasta que se presente, y ahí ya no hay forma de trabajarlo previamente. Unos elementos muy importantes para trabajar y combatir el miedo es el humor y la espontaneidad. Cuando nosotros cultivamos el humor de forma activa, y el humor sano, el humor, la alegría sana, eso hace que esos neurotransmisores del bienestar se activen, el mecanismo del humor se active y por lo tanto la sensación de miedo tampoco tiene entrada. Y la espontaneidad va ligada con la capacidad de ser en autenticidad y de confrontar aquellas situaciones de una manera diferente. Entonces no están esos parámetros del ego, no están esos parámetros que nos limitan, sino que por otra vía entramos a acceder a la situación y tenemos una interpretación diferente. Por lo tanto, no debemos estar en sugestión ni en fanatismo en cuanto al miedo. Tenemos que reconocer que hace parte del comportamiento humano y saber que hace parte de nosotros, pero que tenemos las habilidades y las capacidades para poder trascenderlo. También reconocer que no estamos solos. Nosotros tenemos, con el conocimiento espírita que nos brinda, tenemos un ser espiritual protector muy cercano a nosotros, es nuestro guía espiritual, nuestro protector, que está permanentemente cerca a nosotros. Él puede estar muy cerca, pero si nosotros no nos conectamos vibratoriamente con él, pues él puede estar allí hablando, diciéndonos, y en este momento va a estar al lado de ustedes diciendo, sí, mira, ponga atención, porque muchas veces nos sugieren, nos mandan hasta la idea, pero hay esa idea si no la cogemos, ¿no? Cambia el estado de ánimo, cambia el pensamiento, preséntate a otro trabajo, termina esta relación, nos están dando esas ideas, esas sugerencias,
pero nosotros no entramos en sintonía con ese pensamiento y por lo tanto él termina muchas veces no alejándose, pero ya no cumple esa función de protección en el sentido que nosotros no nos afinizamos con esas energías que sí nos está brindando. También cuando tenemos conciencia de que existe la providencia divina y no solamente lo pensamos como algo externo, porque lo podemos decir así, yo como espírita sé que existe la providencia divina y que esto me va a cuidar y que nada me va a pasar, pero lo estoy diciendo, ¿sí? Como de lengua para afuera, pero no lo estoy sintiendo. Sabemos que existen y a través de los libros psicográficos de André Luis, de Manuel Filomeno de Miranda, de Manuel, nos narran de forma bellísima cómo los espíritus, a través de los sueños, a través de las sugerencias, a través de los encuentros espirituales, nos están protegiendo y nos están dando ánimo para trascender aquellas cosas que nos comprometimos para trabajar en estas existencias. Y muchas veces nosotros tenemos recuerdos conscientes de esos sueños. También muchas veces se da que durante el momento del sueño podemos conectarnos con aquellos deudores de un pasado y ahí tenemos aquellas cosas que llamamos pesadillas, donde se presentan de forma muy, o sea, que podemos sentir aquellos sueños que sentimos tan reales, que percibimos las sensaciones, que nos despertamos angustiados, y en un capítulo de un libro de André Luis, justamente él narra cómo una persona estaba encontrándose con un obsesor del pasado, que lo encontró, y él ante la angustia en el sueño trataba de volver rápido al cuerpo para incorporarse nuevamente y poder huir de la persecución del obsesor. Entonces, cuando a veces tenemos esos sueños, esas pesadillas tan fuertes, son encuentros espirituales de este tipo, que podemos mediarlos, que podemos trascenderlos a través de la oración, de sintonizarnos, de pedir perdón, de vibrar en la reparación de aquel daño que hicimos en algún pasado y que por esa memoria perespiritual que queda allí, de la culpa o de la conciencia, entonces hace sintonía con nosotros. Entonces debemos buscar sintonizarnos activamente con las cosas positivas. Los espíritas, adivinen, es muy curioso como hablando con varios espíritas, tienen temor a una cosa particular, a quedarse en el umbral. Muchas veces no, yo tengo miedo que me quede en el umbral, yo no he hecho lo suficiente, entonces ponemos a charlar y a recrear capítulos o partes lo que hablan en los libros que narran eso. Es muy curioso porque tengo el conocimiento espiritual y tenemos el miedo a estar, a llegar a ese periodo entre vidas en el cual no hayamos realizado las labores que trajimos para hacer esta encarnación, que justamente la conciencia nos dice, ¿no? No tenemos como el recuerdo consciente de qué fue lo que nos comprometimos en esta encarnación, pero a través de la conciencia, ¿sí? Sabemos de esa deuda que de pronto no estamos saldando porque nos distrajimos con otras cosas materiales o que no son tan trascendentales, pero que quitan tiempo de atención y por lo tanto nos permiten trabajar en aquellas cosas que sí vinimos a trabajar en esta encarnación. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos. Les voy a compartir aquí la información para pasar a la parte de las preguntas. A modo de resumen, para globalizar el tema del miedo y la autoconfianza. Hablamos de la doctrina espírita y de los postulados principales de la doctrina espírita que nos invitan a dar una interpretación más allá de lo aparente y del aquí y del ahora, de estos miedos, de estas dificultades que tenemos con X o Y tema, que tiene una función biológica. El miedo per se tiene una función biológica, que lo difícil es, o la dificultad está cuando este miedo se cronifica, está exacerbado, es irracional, se generaliza
y modula mi comportamiento de una forma no benéfica. Hablamos de que hay 9 miedos principales y los relacionamos con su opuesto, con la pérdida. ¿Cuál es la pérdida que estamos teniendo y cómo hacemos para racionalizar esto? Hacemos aquí una diferenciación, lo anuncio en este instante, entre el miedo, la fobia y el pánico, porque tendemos a hablar de forma muy cotidiana de los términos de una forma muy coloquial, y hay unas diferencias en cuanto a la presentación de ellos. Entonces, el miedo es una emoción básica que todos tenemos, que es natural, que es positiva, ya la vimos, que nos permite estar alertas. La fobia es un trastorno de ansiedad, es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Entonces, por ejemplo, estar en espacios públicos, estar en espacios cerrados, a las arañas, a los ratones, a diferentes cosas, a no lavarnos bien las manos, hay fobias en cuanto a la contaminación, a que nos van a hacer daño, pero que son realmente irracionales, no tienen ningún sustrato real, pero para la persona que lo vive es supremamente angustiante y lo sienten como real. El ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o causa aparente. Se da una activación fisiológica fuerte, que incluso la persona puede sentir que puede tener un colapso total porque es tan fuerte la activación que se genera que la persona realmente cree esto. La idea justamente es que nosotros reconozcamos esos miedos cuando están apareciendo y no cuando ya han hecho esta curva muchísimo más grande, que se han afianzado y que se manifiestan de una forma supremamente fuerte que requieren de terapéuticas más fuertes. Que estos medios tienen una manifestación biológica, psicológica, a través de la cognición de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y que se reflejan en nuestros comportamientos. Y que tiene un componente espiritual vibratorio muy importante, que es desde la doctrina espírita que estamos viendo la importancia y los efectos, las causas y las consecuencias de esta vibrar en este miedo, de dónde viene, de un ayer o de un hoy, y que están determinando un mañana. Si venimos con unos miedos particulares, cotidianos, como los que hablamos, el trabajo es trascenderlos. Si traemos unas fobias particulares a las alturas, a otro tipo de cosas, es un tema importante a trabajar y que nos está diciendo también algo de nuestro ayer. Ahora, no necesitamos necesariamente saber hacer una regresión a vidas pasadas y saber qué fue lo que ocurrió, pero sí trabajarlo para que no dificulte nuestra vida. Muchas veces, muchas de estas fobias solo se solucionan siguiendo al momento de la causa primaria donde ocurrió el evento para poder subsanar. Pero también hay muchas terapéuticas actuales que ayudan para esta resolución. Y se da entonces el propósito reencarnatorio de trascender estos miedos para consolidar nuestra confianza en nuestro ser. ¿Cuáles terapéuticas hay? Psicológicas, la racionalización, las aproximaciones sucesivas de menor a mayor, como lo hablamos, que es un proceso terapéutico, que no hay un pase mágico, que no hay una sola sesión de intervención que te cure de ello, sino que exige la voluntad, el ejercicio de la voluntad, que requerimos un apoyo social, familiar y de amigos para superarlo, que dentro de la terapéutica espiritual enunciamos la oración, no solo a nivel personal, sino a nivel del hogar, la meditación para agrandar nuestro estado de conciencia, el análisis espiritual de las causas. Entonces, si yo tengo un miedo muy grande hacia un miembro de mi familia, o si tengo un miedo muy grande a hablar en público o a expresar las emociones, porque hay miedos así, ok, ¿cuál es la raíz de ello? ¿Cómo puedo ir ir a buscar, hacer esa, yo le llamo arqueología emocional y psicológica? Los pases, el agua fluidificada y el servicio. Cuando estamos en servicio, en actividad, ejercitamos nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de enfocar la atención en algo positivo, nuestras ideas fluyen,
en ese aspecto, y esto es como un factor de prevención, una terapéutica que trabaja en la prevención, que nos ayuda a tener un estado vibratorio mental y emocional diferente. Entonces, nos ayuda a no enfocarnos en lo negativo y en las cosas que nos generan esos miedos, sino en lo positivo y en nuestras fortalezas. Y perseverar para ir saliendo de ese estado de sintonía vibratoria que nos genera el miedo con una vibración de positiva de autoconfianza, que solamente podemos generarla a través de nosotros mismos como un proceso, que podemos nutrirla a través del amor, de la gratitud, del servicio, de la espontaneidad y del amor, recordando que no estamos solos, que hay una protección espiritual, una providencia divina, que estamos trabajando en el ser y que nuestro ser es un ser de amor, es un ser bondadoso, que a través de las diferentes experiencias que fuimos teniendo en nuestras reencarnaciones, fuimos generando, fueron quedando unas huellitas psicológicas y emocionales que solamente con la experiencia nuevamente reparadora de confrontarla, vamos a ir equilibrando eso, teniendo confianza en ese proceso evolutivo, en el cual en la medida que incrementamos estas cosas, de nutrirnos, de trabajarnos, de enfrentarnos y de acercarnos paulatinamente a esos miedos, ese miedo irá reduciéndose y quedando en su posición de ayudante, de alerta, pero no en la posición de protagonista que está delante de nuestra vida y que dirige nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y entonces podemos hacer un ejercicio permanente como de coaching espiritual, de preguntas existenciales que nos permitan trascenderlos. Este miedo, ¿para qué me sirve? Este miedo, ¿qué me está diciendo? Este miedo lo voy a dejar allí, lo voy a convertir en energía, porque si dejas salir todos los miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. La doctrina espírita es una doctrina de amor, es una doctrina de esperanza, es una doctrina de alegría. Si vemos a Chico Javier, a Divaldo Pereira Franco, ellos siempre nos invitan a la búsqueda de la alegría, de la confianza, a cultivar el humor, a ser espontáneos y naturales, a integrar todas las facetas de nuestro ser. En la medida que nosotros hacemos ese proceso y realmente incorporamos la doctrina a nuestra vida diaria, vamos viendo cómo vamos floreciendo y siendo cada vez más pues evolucionados por un lado, pero más seguros de nosotros mismos. El propósito de la encarnación es justamente superar nuestras dificultades, que esos miedos sirvan de alerta, pero que no sean para paralizarnos en este camino permanente de la evolución. Entonces, vamos a pasar a mirar si tienen algún tipo de preguntas, inquietudes y con mucho gusto las resolveremos. Mil y mil gracias, Aidita, por tu presentación. Y ahora no actuaremos con tanto miedo frente a la vida. Hay una pregunta en el chat que ya algo lo mencionaste, pero que valdría la pena retomar el concepto. ¿En qué consiste, de dónde provienen los ataques de pánico? Es una pregunta que hace el Ángel Augusto Mosquera. Sí, justamente son miedos irracionales, muy fuertes que generan una activación biológica importante, palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo o de desmayo, ante una situación que la persona considera que es un peligro real o muchas veces ni siquiera sabe por qué pasa, simplemente entra en esta sensación de pánico y esto viene por unas causas, no hay una causa de la vida presente, sino más de vidas pasadas que está supremamente instalado en el ser, en las psiquis del ser y que ante alguna situación desencadenante no consciente se presenta. De allí la importancia de hacer una terapéutica en conjunto de la parte biológica que se necesita, psicológica que se necesita y también espiritual para poder trascender y controlar esa situación. Muy bien, muchas gracias. Alfonso Caicedo pregunta, ¿los miedos inculcados por las diversas religiones, cómo se podrían tratar?
Los miedos, inculcados por las religiones. miedos inculcados con la religión, sí, me medio que se dan en relación como o sea, a la muerte o Al infierno, a las penas eternas. Sí, justamente hoy estamos cumpliendo, festejando el aniversario del cielo y del infierno de la justicia divina, ¿no? Hoy, Y es hoy, y precisamente este libro, se me olvidó anunciarlo, vino a dar una luz diferente desde la doctrina espírita de esas imágenes que nos mostraban esa religión por lo menos, que tuvo una utilidad histórica o que buscaba hacer que las personas se comportaran de cierta manera, de que fueran buenas, porque si no iban a ir a sitios malos, pero que realmente pues causaban ciertas marcas a nivel psicológico y emocional, porque obviamente nadie en una sola encarnación puede comportarse súper bien, y lo que generaba era miedo justamente a la muerte, porque era más fijo que fuéramos para el infierno que para el cielo, ¿no? Ese es uno de tantos. Pero la vida es la misma, es racionalizar el miedo, es observar, ok, ¿cuál es el miedo? ¿Qué me dice? ¿Es real o no es real? ¿Cómo puedo yo manejarlo? ¿Qué es lo que sí está dentro de mi control entre ese miedo? Y nutrir la parte positiva de mi ser. Entonces, en la medida que yo voy racionalizando uno, y voy nutriendo lo positivo de mi existencia, mis fortalezas, mi capacidad de analizar, digamos, el miedo, eso va a irse desmontando. muy bien, muchas gracias. Por otro lado, Alfonso Caicedo pregunta, los miedos, bueno, perdón, Alejandro Rodríguez Munevar pregunta, si se tiene miedo a la pobreza, ¿puede ser relacionado en que en una vida anterior se sufrió esa pobreza? Pudo haber sido de las dos cosas. Uno, que la sufrió y la sufrió mal. Y entonces, claro, el recuerdo que quedó es de rabia y de injusticia y de no quiero volver a pasar esa situación. O también porque tuvo mucho dinero, no lo administró bien y tiene miedo aún de perder aquello que tuvo, ¿sí? Porque eso queda grabado. Los apegos los tenemos y los llevamos de encarnación en encarnación. Esos no cambian porque desencarnemos. Si tenemos ese apego al dinero, lo vamos a traer nuevamente y seguramente tendremos que, y de pronto en su inconsciente sabe que tiene que pasar por esa prueba y ya anticipa esa situación, ese miedo. Muy bien, Seidita, no hay más preguntas. Así, muchos agradecimientos y queremos también agradecerle a Seidita por esta maravillosa presentación del día de hoy y les contamos a todos que hemos tenido alrededor de 60 conectados de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Sogamoso, Cali, Venezuela, Nueva York, Brasil, Perú, Ecuador, en Guayaquil, Medellín. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por su presencia en la noche de hoy. Y entonces, para rematar, Saidita, le pedimos el favor de que nos vibres la oración final para dar por terminada nuestra reunión de Senderos de la Esperanza en el día de hoy. Bueno, entonces agradeciendo la oportunidad de servicio, elevamos nuestro pensamiento hacia nuestros guías espirituales, hacia el Maestro Jesús, hacia el Padre Creador, para agradecer por este momento de comunión espiritual, por este momento de compartir y un compartir diferente, en el que nutrimos nuestro ser con información que nos permite estar y ser más conscientes, que nos permite avanzar en nuestro camino evolutivo. Te pedimos, Señor, con humildad, que estos conocimientos queden allí en nuestro ser, que en el momento del sueño puedan afianzarse profundamente y que a través de los encuentros espirituales con nuestros guías y protectores podamos realmente asimilarlos para utilizarlos activa y propositivamente en nuestra existencia. Bendice, Señor, nuestros hogares, todos nuestros seres queridos, nuestros planes y propósitos para este camino de la evolución. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mil gracias por su asistencia en la tarde de hoy. Les recordamos que nos volveremos a encontrar en esta sesión
el próximo sábado tendremos una conferencia muy interesante sobre reencarnación y salud. Queremos recordarles igualmente que en este mismo canal de Zoom, en el canal de Zoom, estaremos invitando también el día lunes y el resto de la semana para interesantísimas reuniones en donde aprenderemos muchísimo sobre la importancia para nuestras vidas de la doctrina de los espíritus. Nuevamente, mil gracias. Dios nos bendiga y que lleguemos con bien al resto de esta pandemia que nos mantiene encerrados. Dios nos bendiga. Buenas tardes.